Martín Cormi, que es abogado, ha finalizado la maestría en Derecho Administrativo de esta facultad y su tesina se encuentra en elaboración. Es docente de grado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional de Moreno y de posgrado en la materia de Servicio Público y Poder de Policía de la carrera de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza, así como en el posgrado en Abogacía del Estado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en la modalidad de e-learning. Ha realizado publicaciones relacionadas con los servicios públicos y los contratos administrativos. Martín nos hablará acerca de las particularidades sobre la contratación y la compra de inmuebles en el ámbito nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias a Henry por la invitación y la verdad que no somos muchos, pero yo conozco a varios, así que un gusto reencontrarme siempre con Ariel, ver al fondo a Mario, que ha sido el docente más generoso que he tenido, y compartir mesa con un amigo de toda la vida como Nicolás, que venimos discutiendo estas cosas ya hace más de 10 años cómodos, no digo mucho más, pero cómodos 10 años. Haciendo un resumen de por qué elegí el tema, básicamente considero que es un tema oscuramente ocultado y poco tratado en materia de compras y contrataciones, pero no porque no exista, porque se compran inmuebles por parte de los estados nacionales, locales, provinciales, se alquilan inmuebles, pero claramente hay una ausencia total de normativa para que esto se haga de forma eficiente, transparente y se cumplan el resto de los principios de la normativa. Nosotros sabemos que el Estado, cuando gestiona, persigue el bien común. Esto no es nuevo porque ya Platón en la República lo dijo, después lo profundizó Santo Tomás, y todos lo decimos. Para gestionar, el Estado necesita adquirir bienes, contratar servicios, realizar obras. Las obras se tramitan por otra ley, que es la 13.064, pero los bienes y servicios a nivel nacional se tramitan por el decreto 1023 del 2001, que tiene dentro de su texto el seguimiento de normas superiores como la Constitución y normas supranacionales en materia de transparencia, en materia de eficiencia. En los últimos años, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana, y después tiene al principio de su texto, en el artículo 3, una serie de principios, algunos dirigidos a que vengan más oferentes, como la concurrencia, la igualdad del trato entre ellos, y dos en los que me voy a concentrar un poquito más. Uno es la eficiencia, de esto es no solo realizar las compras conforme a derecho, como podía ser el paradigma de hace 20, 30, 40 años, sino gastar lo menos posible para realizar esa compra con éxito. Esto es gastar en recursos económicos y también en recursos humanos. Y por otro lado está la transparencia. ¿Qué es la transparencia? La transparencia es no solo hacer algo, sino mostrar cómo, por qué, para qué estoy haciendo lo que hago en materia, en este caso, de compras y contrataciones, en cuanto al accionar administrativo en general. Entonces, estos dos principios me parece que son los que más problemas tienen a la hora de hablar de compra de inmuebles. La regla, como todos sabemos, en materia de compras y contrataciones es la licitación pública. También todos sabemos que es una regla que se cumple bastante poco, hay artículos sobrados al respecto. Uno que me gusta bastante es de Agustín García Sanz, que dice algo así como contratación directa, excepción o regla, no me acuerdo el nombre, con una pregunta, pero con googlearlo hasta se puede conseguir directamente de la web. La idea de la licitación pública es que hay un montón de interesados en ofrecerle productos al Estado. Esto implicaría una ventaja para las dos partes. El Estado termina comprando dentro de una innumerable cantidad de oferentes, compra más barato porque al competir entre ellos algunos van a ofrecer el precio más barato que el otro, y los oferentes obtienen una ganancia de esta venta que acaban de hacer al Estado. Por lo tanto, es lo que se suele decir una situación en donde ganan las dos partes, win-win en materia de negociaciones o ciencia política. Entonces, en este caso, este esquema funciona, la regla, porque las dos partes están interesadas en participar. El Estado estableciendo una cantidad de requisitos, que estén al día con AFIP, que cumplan una cantidad de normas, que firmen el pliego, que firmen la oferta, que la mantengan por tiempo, etcétera, etcétera. Y los particulares están interesados en vender en ese tipo de negociación. Después tenemos las excepciones, que están enroladas en la contratación directa, que es un nombre medio engañoso, porque por un lado tenemos una cantidad de procedimientos abreviados o simplificados,
relacionados también con el principio de eficiencia. Esto es, si voy a comprar algo que vale poco, no es lógico que gaste mucho en comprar eso que vale poco. Lo reitero de otra manera. Si yo voy a gastar mucho en el procedimiento porque tardo más en invitar, invito a más gente, tengo más pasos en el procedimiento, ese procedimiento se encarece, por lo tanto pasa a ser antieconómico y antieficiente para comprar algo reducido. Lo mismo en los casos en donde ya probé con una licitación y no vino nadie, o los que vinieron no cumplieron con los requisitos, que la fracasado desierta, y otros procedimientos abreviados. Y después está lo que sería la contratación directa propiamente dicha o estricto sensu, que es realmente contratar directamente a una persona. En este caso, el caso típico es cuando una sola persona me vende lo que yo quiero comprar. Obviamente lo tengo que justificar, pero en esos casos es ilógico hacer un procedimiento de licitación si yo sé que uno solo cuenta con ese bien. Dentro de este esquema, en donde está la licitación pública como regla, las contrataciones directas como excepciones, tenemos distintas posibilidades. Las licitaciones más fáciles son aquellas que compramos un bien estandarizable, esto es, un bien que nosotros lo buscamos en el catálogo de bienes y todos sabemos, por ejemplo, que la resma de 80 gramos A4 es la misma para todos. Después vienen otras compras bastante sencillas de resolver, que son las compras o contrataciones de exclusividad, que dije antes, cuando hay un único vendedor posible. Y después ya entramos en algunas dificultades. Cuando se contrata un servicio de mediana complejidad, a veces pedimos algunos antecedentes, no siempre más barato es mejor en estos casos. Un buen pliego con un buen dictamen de evaluación resuelve algunos problemas que tenemos, pero ya entramos a discutir un poco y entramos en los grises, y ni hablar ya cuando nos metemos en inmuebles. ¿Por qué? Supongamos que nosotros salimos a pedir un inmueble que quede cerca de la Facultad de Derecho, que tenga aproximadamente 1000 metros, que quede cerca de un transporte público, que tenga una cantidad de metros de oficina, que tenga una cantidad de baños, que tenga ascensores, etc. Y se presentan 5 inmuebles. Uno está más cerca de la facultad, otro es más grande, otro es un poco más barato, otro es más luminoso, otro tiene más ascensores, otro tiene más cocina y más baño. ¿Cómo los comparamos? Bueno, ese es el problema que todavía no se ha resuelto sensatamente dentro de la administración pública. Entonces lo cierto es que se caen dos opciones, o la discrecionalidad del informe técnico. Acá el doctor ha escrito mucho sobre discrecionalidad, así que me remito a sus artículos que he citado más de una vez, o la discrecionalidad de la Comisión de Evaluación de Ofertas, pero no se puede salir de ahí hoy. En algunos casos se hace algún tipo de prioridad, etcétera, pero claramente se comete este error. ¿Qué dice la norma al respecto? Lo que dice la norma es que los procedimientos de compra de inmuebles, en el artículo 25, se efectuará por subasta pública. El artículo después dice: este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa, o sea, no es tan tajante como la regla de licitación, prevista por el apartado 2, inciso D, en los casos en que la subasta fue viable, nadie sabe cuáles son, en las condiciones en que fije la reglamentación, no está muy bien reglamentado. Pero vamos a la reglamentación, dice artículo 175, subasta para la compra o subasta inversa, del 893 del 2012. La subasta para la compra o subasta inversa podrá ser aplicada en los casos previstos en el inciso A del artículo 16, se realizarán la forma y los medios que habilita tal efecto la Oficina Nacional de Contrataciones. No existe tal forma y tales medios. Ahora bien, dicha reglamentación detalle, bueno, entonces el problema ahí es que nosotros nos vamos remitiendo a normas que no han sido escritas del todo aún. Cuando uno va a la página Argentina Compra, no existe ningún procedimiento que se haya hecho por subasta inversa. ¿Por qué? Porque no es viable comprar los inmuebles, como dijimos antes. Si nosotros dijéramos esta subasta inversa, estaríamos todos pensando en el mismo inmueble, cosa que no existe en la realidad. Cualquiera que haya buscado casa para comprar o alquilar sabe que uno queda más cerca del subte, el otro es en un piso más alto, el otro es más viejo y el otro hay que ponerle más plata para remodelarlo. Entonces termina pasando que hay grandes problemas para comprar o alquilar inmuebles, ya sea a nivel nacional como local. ¿Cuál es el otro problema? Que el mercado inmobiliario, que se maneja en un 99% entre privados y es marginal la participación del sector público, tiene otras reglas. Cotiza en moneda extranjera, contrario al decreto 1023, pide señas, contrario a la forma de contratar la administración, que es primero tráeme el bien, te digo si está bueno tu bien y ahí recién empezamos a ver cuándo te pago. Y después tiene distintas cuestiones como las comisiones inmobiliarias, que no están previstas en la normativa. Es decir, hay una persona que hace intermediario que quiere llevarse un porcentaje de comisión por esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en los hechos? En los hechos, los que hemos alguna vez administrado o gestionado la administración de un organismo, salimos a buscar inmuebles como hacemos los privados.
Vamos, buscamos en el diario, nos bajamos a algunos inmuebles que quedan en la zona y los tratamos de convencer de que se presenten algunos de estos procedimientos. De alguna manera, yendo por una delgada línea entre lo legal y lo ilegal. ¿Por qué? Porque no deberíamos nosotros ir a convencer al privado a que venga a presentarse un inmueble. Ni hablar cuando le decimos que además no tiene que esperar la tasación del banco, que haga todo el procedimiento, no lo vendas antes, por favor, y además te voy a pagar en pesos, a lo que diga el banco, nos ponemos a negociar cuál es el porcentaje de diferencia con la tasación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, termina siendo una especie de negociación real casi entre privados, que en realidad es el director de administración del lugar o el jefe de compras, etcétera, con las reglas prácticamente entre privados cuando en el medio está el interés público en juego. Entonces, ¿qué es lo que creo que tendría que empezar a pasar? Así como, si bien hay pocas compras de inmuebles y contrataciones de alquileres de inmuebles, lo cierto es que esas pocas implican un número importante, un monto importante. Imagínense que un inmueble de 1000 metros cuadrados, comprarlo hoy a $500 y saquemos el dólar a 6 pesos, por decir algo, pasamos a mínimo 3 millones, 4 millones de pesos, a veces 5 millones, por no decir 6, 7, 8. Entonces termina siendo una cantidad de plata involucrada en pocas operaciones, pero que están muy mal reguladas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, en donde ni siquiera tenemos este esquema y lo único que dice es que es un contrato incluido. ¿Cuál es la propuesta que tengo yo para empezar a resolver el problema? Tendría que haber un pliego general para comprar y alquilar inmuebles en el cual se establezca un sistema de puntajes, en donde ya se establezcan puntajes quizás vinculados con los prerequisitos que establece la Organización Internacional de Trabajo, la Organización Mundial de Salud, para ver que los empleados trabajen acordemente, o los docentes en las escuelas, o los jueces en los juzgados, etcétera, con un sistema de puntajes. Vale más la cercanía a un transporte público, vale más la luminosidad, vale más los metros de oficina, los metros de pasillo, un sistema único de puntajes en donde se establece que se va a pagar en pesos, entonces ya los interesados en negociar con el Estado ya lo saben de antemano, o se establece determinado tipo de excepción en algunos casos, o por ejemplo, como hacemos en la licitación fracasada desierta, primero probamos en pesos y después en dólares, que sí o no se va a pagar reserva, definir eso, que sí o no se va a pagar comisión y cuál, y no que quede librado o sujeto a la discrecionalidad del director de administración de turno, y de qué manera el Estado va a invitar a los oferentes, porque acá el Estado invariablemente sale a buscar. Esto es así, es muy difícil que las inmobiliarias acepten estas reglas de juego, aunque yo propongo suavizarlas, porque el mercado inmobiliario se mueve absolutamente ajeno al mercado público del sistema de compras y contrataciones, por lo tanto no nos necesitan. En ese caso tendríamos que ver de qué manera nos volvemos más atractivos para negociar de mejor manera, más eficiente y más transparente para comprar y alquilar inmuebles. Muchas gracias.